Hola, ¿qué tal? Pues mira, hoy os quería hablar un poco sobre lo que es para mí el misterio de la astrología, ¿no? Que es lo que me atrajo con tanta fuerza cuando la astrología me encontró, porque dicen esto, ¿no? Dicen que la astrología encuentra a las personas, no somos las personas las que encontramos a la astrología. De alguna manera uno entra cuando algo se abre, cuando algo está preparado, cuando algo ha madurado lo suficiente como para abrir un poco, ¿no? Y digo esto de abrir porque de alguna manera vengo de una educación moderna, cartesiana, cientificista. Tengo formación científica como ingeniero técnico, agrícola, como psicólogo. Tuve la suerte, por parte de madre, tuve la suerte de... No han llegado mensajes. Tuve la suerte de tener a una edad bastante temprana, de tener también otra visión, que fueron semillas, de alguna manera, que después con el tiempo han ido brotando. Y cuando entré en contacto con la astrología, por mi parte, había curiosidad y al mismo tiempo cierto escepticismo. Escepticismo que casi siempre nace de la ignorancia, o sea, porque no sabemos qué es aquello, ¿no? Y entonces no lo vemos como... lo vemos con cierta excentricidad, ¿no? O sea, el astrólogo es ese Merlín con sombrero de mago y con una bola de cristal y no hay espectáculo alrededor de la astrología. Hay mucho rigor, hay muchísima información, muchísima complejidad, pero mucho rigor, mucho rigor. Y tiene un punto muy racional, también intuitivo. La astrología se piensa y se siente. Somos seres sentipensantes, ¿no? O pensisentientes, sensipensantes. Y la astrología tiene ambas cosas, ¿no? Y tiene esa entrada a lo transpersonal, esa entrada a lo misterioso. um, tiene en parte esa llave que nos acerca al misterio. La intuición, como dice un neurocientífico portugués, Antonio Damasio, en un libro que se llama El error de Descartes, la intuición es un proceso racional desde su visión neurológica, y me parece bastante acertada. Es un proceso racional, es cuando la complejidad es tal que no podemos estar desgranando racionalmente, porque la realidad nos obliga a tomar decisiones, nos obliga... Entonces, intuitivamente sabemos que es por un lado, pero a nivel de conexiones neuronales sabemos mucho más. O sea, sabemos que hay un camino racional hacia esa intuición, que puede ser muy largo, pero la intuición nos hace coger ese atajo, y la intuición se alimenta mucho de la emoción, ¿no? Siento que es por ahí, pum, y lo sabes. Y, y cogemos ese atajo cuando detrás hay un proceso muy largo de información lógica que se podría desgranar, ¿no? Como un programador informático que desgrana hasta todo el lenguaje de programación, pues se podría hacer, ¿no? Pero
pero no es fácil. O sea, por eso tiramos de intuición, porque sabemos que es cierta, ¿no? Lo que pasa es que también toca el misterio, y el misterio pues no es del todo un proceso racional. Yo por un lado tuve la suerte que a los 19 años hice durante un año, una vez al mes, cogía el tren, vivía en Barcelona, cogía el tren, me iba a Sitges a ver a un psiquiatra que estaba en un piso en primera línea de mar, pero como fuera de Sitges, en unos acantilados, una cosa bastante espectacular. Un psiquiatra que era de los primeros en España que hacía regresiones, terapia regresiva. Y durante un año, o sea, en unas 12 sesiones, hice 12 sesiones de regresiones. Y él siempre decía regresiones a posibles vidas anteriores. O sea, él no decía que era innecesario saber si realmente eran o no eran. Bueno, en esas sesiones se sembraron semillas en el sentido de que sucedieron una serie de cosas que me abrieron. Después, a lo largo de mi vida, han ido sucediendo muchas cosas que me han ido abriendo cada vez más al misterio, ¿no? Diciendo, aquí hay algo, hay algo. Entonces, claro, a lo largo de la vida pues te vas interesando por diferentes culturas, cosmovisiones, filosofías, religiones. Entonces, siempre cuando se hablaba de la reencarnación, o cuando se hablaba de otras vidas, ahora con el tema más cuántico se habla de diferentes líneas temporales, bueno, la multidimensionalidad coexistente. Claro, siempre por otro lado, chocaba con mi formación académica en ese momento que me estaba formando en la universidad, con mi formación académica, y sobre todo chocaba mucho con mi entorno próximo de amistades. Entonces, esa presión hacia la norma, la presión de grupo, era un bloqueo bastante grande, ¿no? Porque si comentaba algo que estaba un poco fuera de lo que socialmente era aceptado en aquel entonces, bueno, pues eso generaba burla, sí, es que tú ya sabemos cómo eres y esas cosas, ¿no? Bueno, eso se va superando con los años, ¿no? Lo que los demás... cuesta, es difícil. La presión hacia la norma tiene muchas sutilezas y muchos lados perversos a veces, ¿no? Porque juega con nuestra necesidad de aceptación de grupo, juega con nuestras carencias emocionales, muchas veces de ser acogidos por los demás. Y vamos a veces como llevando una doble vida, ¿no? O sea, el que soy cara en la calle, cara a los demás, y lo que realmente se cuece en la intimidad, ¿no? Entonces, bueno, pues desde hace tiempo decidí unir estas dos cosas, ¿no? Entonces esto al final desembocó en la salida del armario como astrólogo, porque es como una salida del armario que genera un cambio de visión total que tienen las personas de ti, ¿no? Cuando lo haces público. O sea, recibes miradas de todo tipo. Entonces, bueno, hay ese paso de maduración, ¿no? Al tomar esa decisión de hacer público, oficial, el hecho de que trabajes con el misterio. No que haga magia, no, pero sí trabajar con el misterio, acercarnos al misterio, ¿no? Con un instrumento que es de fabricación humana, de miles de años de acumulación de conocimiento, un instrumento muy, muy afinado, muy
de ciencia empírica, ¿no? De observación y comprobación, y con la acumulación de datos y de miles de años de observación y comprobación, pues se va haciendo un cuerpo de conocimiento. Y claro, en la astrología estoy hablando de miles de años porque son más de 5.000. Cuando hablamos de la ciencia moderna no podemos hablar de tantos, ¿no? Entonces, vale la pena tenerla en cuenta, ¿no? Hay mucho conocimiento ahí. Vuelvo al tema este de cuando chocaba con... O sea, sí, siempre he tenido un interés, ¿no? En otras culturas, otras cosmovisiones. Siempre he querido ser abierto de mente, curioso. Siempre he querido aprender, leer, investigar. Pero había temas que me bloqueaban, ¿no? Por ejemplo, la reencarnación, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien abiertamente hablaba de que elegimos dónde nacemos, ¿no? Cuando yo ya esa semilla la tenía de las regresiones que hice cuando tenía 19 años. Yo ya estuve en ese lugar de alguna manera, ¿no? Y entendí cosas, pero bueno, se quedó en semilla, ¿no? En ese momento. Pero claro, cuando me acerqué a la astrología, había curiosidad, pero había muchos bloqueos también. Entonces, cuando me di cuenta de la complejidad que había ahí, y además como me gustaba mucho el tema junguiano, de todos los arquetipos que se movían ahí y la mitología, me gusta mucho la mitología. A nivel simbólico me parecía riquísimo, y además con muchas capas diferentes, con muchas dimensiones diferentes que juntas hacían un mecanismo que sería la carta natal, hacían un mecanismo increíble, ¿no? Porque además desde bien pronto empecé a visualizar ese mecanismo. Visualizarlo en 3 dimensiones, pero tiene más de 3 dimensiones, tiene movimiento. Entonces, muchas veces me quedaba mirando una carta natal, mirando mucho rato, y ya no intentando entender, sino mirando qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces empezaba a ver cómo casi se despegaba de la página, ¿no? Y veía esas diferentes dimensiones interconectadas, y cómo ahí las energías se iban moviendo. Cuando empecé a ver esa complejidad, y encima empecé a ver que, por ejemplo, en mi carta natal hablaba de mí, entonces cogí la carta natal de mi pareja y vi que la carta natal de mi pareja no hablaba de mí, hablaba de ella. La de mi hija no hablaba de mí, hablaba de ella. Decía cosas muy concretas, ¿no? De la persona. Entonces ya dije, aquí hay más, aquí hay misterio. Y ahí fue cuando me metí apasionadamente, ¿no? A decir, no, es que realmente algo hay aquí. Entonces pasa una cosa muy curiosa, y es que, por ejemplo, o sea, todos tenemos una carta totalmente singular, que además no discrimina, o sea, no discrimina por géneros, no discrimina por color de piel, no discrimina por creencias, no discrimina, porque todo esto no se ve en una carta natal. Tú no sabes una carta natal si es un hombre o una mujer, si es una persona de color negro, si es de una persona caucásico, es que no se ve. Entonces no discrimina de ninguna manera, solo contiene un montón de información esencial de ese ser, totalmente singular, y que al mismo tiempo es igual a todos los demás porque le traspasa la misma energía, que es la energía de la vida. Pero esa energía de vida
pasa a través de como un filtro, una configuración que es totalmente singular. Entonces esa configuración no discrimina tampoco entre bueno o malo. O sea, hay cartas más difíciles que otras, pero eso no es ni mejor ni peor. Hay cartas muy difíciles que se expresan con una cantidad de talento tremendo. Hay cartas muy fáciles que son tan fáciles que tienden a estancarse, a no evolucionar. Entonces no hay bueno o malo. Una cuadratura, que es un aspecto difícil, complejo, tenso, una cuadratura puede llevarnos a ir más allá de las cosas. Un trígono, que es un aspecto armónico, fantástico, todo fluye, puede llevar a apalancarnos en nuestro bienestar y no llevarnos más allá, ¿no? Entonces no hay juicio, y es muy importante lo del no juicio en la astrología, porque en una carta natal sale la relación con los padres, sale la relación con los compañeros de trabajo, sale la relación, salen muchas capas, porque esto es como un fractal, o sea, salen muchísimas capas. Pero, por ejemplo, cuando sale la relación con los padres, que es la principal, es la base, de alguna manera, la familia, el lugar donde nacemos y donde nos criamos, esos primeros 6-7 años de vida, es muy importante tener en cuenta, porque pueden haber aspectos muy traumáticos y pero es muy, muy importante tener en cuenta que es nuestra carta. O sea, y si sale un aspecto traumático, por ejemplo, con el padre, con la madre, se puede hablar, pero sin perder de vista que esa vivencia traumática es tal y como nosotros la vivimos. O sea, es nuestra carta, no es la carta. No está hablando de mi madre y de mi padre. Está hablando de mi vivencia de madre, mi vivencia de padre. ¿Y por qué es importante desculpabilizar? Primero es importante desculpabilizar porque si no desculpabilizamos no avanzamos en la vida. Y después es importante porque y eso es como para mí un punto clave en la carta natal, y por eso os hablaba antes de la reencarnación y todo eso, cuando nos damos cuenta de que hay toda esa información en ese mapa, que parece un mapa sencillo, no sencillo, no, complejo, pero parece un mapa que tiene una cantidad de información limitada, por lo tanto que yo pueda conocer. Y no. O sea, hay dimensiones dentro de la carta natal que están en constante movimiento. Hay capas, como una espiral, a lo largo de la vida, vamos pasando por nuestra propia carta natal constantemente en diferentes capas de maduración y diferentes capas de interpretación. O sea, no hay una información finita, es infinito. Y nos podemos meter el resto de nuestra vida en una carta natal a estudiarla y es infinita la información que podemos encontrar ahí. Pero vuelvo a lo mismo, información que no sirve para juzgar, sino para acercarnos a algo, para acercarnos al misterio, que es misterio, y hasta diría misterio sagrado, que es esa singularidad que se expresa a través de esa carta. Y ese lado sagrado del misterio para mí también es importante, porque es que es realmente lo que nos protege del juicio de alguna manera, ¿no? Ese máximo respeto hacia esa expresión de vida singular. Y cuando nos damos cuenta de que los traumas que encontramos en una carta natal, por cuadraturas de Marte, por cuadraturas de Plutón, por aspectos difíciles, los traumas que encontramos y que podemos descifrar
en una carta natal. La relación con el padre, la relación con la madre, las experiencias en el colegio, las experiencias de los grupos de amistades, las experiencias laborales, que constantemente están en movimiento, las podemos encontrar ahí, pero no hay que perder de vista que ese mapa ya estaba, o sea, ese mapa se configuró en el momento de nuestro nacimiento. Y ahí es donde tiene esa fractalidad, y ahí es donde la astrología hace un misterioso juego con el tiempo. O sea, al mismo tiempo que son ciclos planetarios que miden el tiempo y que de alguna manera miden nuestra vivencia de tiempo, no de manera lineal, sino de manera circular, son ciclos, todo ese mapa se concentra en un punto, que es el punto de nuestro nacimiento. Y en ese punto de nuestro nacimiento ya estaba la información del trauma que tuve 12 años después. Y ahí es donde entramos de lleno en el misterio, ¿no? Y donde entramos de lleno en ese punto de conciencia que vale la pena tomar cuando nos acercamos a este instrumento misterioso, ¿no? O sea, a mí no me cabe ninguna duda de que esa información está, porque la he comprobado conmigo, la he comprobado con muchísimas personas. Esa información está. Ahora, no puedo perder de vista que esa información ya estaba el día que esa persona nació. Y ahí está el gran misterio, ¿no? Ahí está donde la mente nos hace, vale, ábrete a lo misterioso, ábrete a lo sagrado, porque ahí estamos entrando en otra dimensión de tiempo y en otra dimensión de conocimiento, ¿no? Y ahí ya pueden entrar ideas como, que sigo pensando que no importa mucho, pero ideas como la reencarnación, todo eso. Lo que sí entra seguro es una idea de que todos hemos nacido con la carta con la que nos tocaba nacer, que todos hemos vivido, hemos venido a vivir las experiencias que estamos viviendo y que hemos venido a vivir. Que el hecho de que no haya casualidades no excluye la libertad y el libre albedrío, porque ese es otro gran punto, ¿no? de rebeldía contra la astrología, ¿no? Pero es que todo esté predeterminado, es que no lo está, Tenemos libertad de elegir hacia dónde queremos ir, tenemos libertad de elegir qué expresión le queremos dar a nuestra carta. Por eso no, lo mismo que decía antes, ¿no? Una carta astral no discrimina. Por eso una carta astral de una persona, una gran persona, una persona santa, por decirlo de alguna manera, no se puede discriminar de un psicópata. No se puede. Si a posteriori, a pelota pasada, tú coges la carta de un psicópata y dices, no, claro, es que tiene este aspecto y tiene el otro y tal. Bueno, hay personas que no tienen nada de psicópatas y que han hecho enormes aportes a la humanidad, que tienen esos mismos aspectos. Entonces uno elige, y ese es el trabajo que hemos venido a hacer, ¿no? Aquí. Uno elige cómo quiere expresar esas cartas que tiene para jugar. Y tenemos una serie de cartas, muchísimas cartas, y decidimos en cada momento, cada instante, decidimos cómo queremos jugar esa mano. Y
Y ahí también pues hay esa multidimensionalidad, ¿no? O sea, juego mis cartas de una determinada manera, elijo jugarlas de una manera, pero podría haber elegido de otra manera también. Pum, y se abren dos posibilidades, ¿no? Que constantemente se están bifurcando en esa multidimensionalidad de lo cuántico, que sería la física de lo posible. Lo posible no es lo que se da es una cosa entre todo lo posible, ¿no? Y esa cosa es la que elegimos nosotros, ese camino que vamos construyendo nosotros. Y ese es el camino de conciencia, porque ¿cómo vamos eligiendo, ¿no? ¿Qué camino queremos vivir? Pues poniendo foco cada vez más, poniendo el foco de la conciencia, poniendo el foco de la luz, del sol, que es nuestra esencia, encendiendo nuestro sol, de alguna manera, viviéndonos desde nuestro sol. Y esa conciencia se va construyendo, y cuando nos alejamos de ella, la vida nos va hablando, ¿no? O sea, como el cuerpo, cuando dejamos de cuidarnos, el cuerpo nos habla. Pasa que muchas veces no lo escuchamos. Es una elección no escucharlo. De la misma manera que si tenemos traumas, nos podemos quedar refugiados en ese dolor y en esa pena y en ese rencor, y nos podemos quedar ahí, pero también tenemos la posibilidad, porque ejemplos hay miles, o sea, tenemos la posibilidad de elegir salir de ahí. Siempre tenemos la posibilidad de elegir poner foco, de elegir un camino de conciencia, un camino de crecimiento, un camino de sentido, muchas veces no hace falta ni saber a dónde, mientras tenga sentido el camino en sí, ¿no? O sea, no hay que saber cuál es el final del camino. O sea, el camino es lo que se camina, no es lo que se ve al final, ¿no? Pero hacer las cosas con sentido, y nos equivocaremos porque estamos aquí para aprender, y nos equivocamos mil veces, y cuando nos damos cuenta, pues intentamos hacer el esfuerzo, ¿no? de ir por donde sabemos en el fondo, porque no solo, o sea, poner el foco de la conciencia tiene mucho que ver con el recordar. O sea, en el fondo ya sabemos lo que habría que elegir, ¿no? Lo que queremos elegir lo sabemos, pero nos desviamos por miedo, no sé, por muchas razones, ¿no? Pero básicamente por miedo. Miedo al amor, miedo al amor a uno mismo, o sea, miedo a quererse, miedo a valorarse, miedo a saberse merecedor. De ahí Plutón hace un gran trabajo, ¿no? Es la sombra, o sea, esa conversación con la sombra es muy necesaria para poder llegar a hacer las paces con uno mismo, ¿no? O sea, para saber que esas voces que vienen de muy atrás, que nos dicen que no merecemos una buena vida o lo que sea, o sentimientos de culpa, o sentimientos de enfado, o de cosas que nos retienen, pues bueno, pues Plutón va pinchando para que le hagamos caso, y para que observemos aquello y lo podamos soltar y podamos renacer de alguna manera. Bueno, es un poco lo que quería explicar, ¿no? De ese punto, sobre todo, de cuando nos damos cuenta de que en el momento del nacimiento la información de todo lo que está por suceder ya
ya está. O sea, es como una inmensa red que además nos une a todos, pasado, presente, futuro, en paralelo, en horizontal, en vertical, en todos los sentidos, nos une en una gran red energética, y que estamos analizando desde nuestra individualidad y desde nuestro ser, y con un mapa, ¿no? Un resumen, porque no deja de ser un resumen, intentamos entenderlo y todo eso. Pero al entender, al acercarnos a ese entendimiento, es cuando poco a poco nos vamos dando cuenta de que el meollo está en eso otro, ¿no? En que la dimensión temporal, la percepción individual, todo esto no es, o sea, va mucho más allá de cómo lo vivimos habitualmente, ¿no? De que es básicamente una ilusión, o no, también es, pero es que también es, no solo es. Y bueno, es lo que os quería compartir un poco hoy, ¿no? El lado ese más misterioso de la astrología, que es importante también, ¿no? Dentro de toda esa complejidad de información y tal y cual, y teoría, práctica, vamos a entender, sí, vamos a entender, pero no desconectemos de lo que hay por debajo, ¿no? De todo lo que se mueve por debajo ahí, que se va descubriendo durante el camino al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ya he digresado bastante. Hasta luego.